Buenos días, pueblo de Venezuela, colegas diputados, ciudadano presidente. Bueno, primero significar lo que pasó hoy. El pueblo, en su mayoría, expresado en 2/3 de diputados, representan el cambio en Venezuela y aquí están dando la cara por el pueblo de Venezuela y sus derechos. El derecho a la ley orgánica que regula el referéndum. Importante significar porque el pueblo de Venezuela que hoy está en cola, que hoy pasa hambre, que hoy no consigue medicamentos, que no conseguía pasaje para subir a Caracas hoy día de Vargas, hoy día de 10 de marzo, ese pueblo se pregunta, bueno, ¿por qué discutir una ley de referéndum? Porque del lado de la bancada del régimen, los ministros que hoy son diputados causantes de esta crisis que vive Venezuela, que están ahí sentados arrinconaditos allá, el puesto que les dio Venezuela allá, ese puesto que les dio Venezuela, se preguntan por qué discutir, cuando diríamos que la prioridad es la educación, la prioridad es la medicina, la prioridad es el alimento, sin duda. Pero es que hoy el pueblo de Venezuela no vive esas prioridades, vive urgencias todos los días, urgencias producto de esa crisis, urgencia de medicamentos, urgencia de alimentos, urgencia de transporte, urgencia de comida para su chamo. Eso es lo que vive el pueblo de Venezuela hoy. Y lo importante de este debate el día de hoy, pueblo de Venezuela, es que estamos debatiendo la salida a esta crisis que hoy vive Venezuela. Es la oportunidad de elegir que tenemos los venezolanos, que debe ser normada, una deuda que tiene este Parlamento con el pueblo de Venezuela, porque no puede quedar a criterio de grupos políticos, de intereses políticos, cuándo son los referéndums, cuál es el lapso de tiempo, dónde, cómo ratifico mi firma, cómo puedo hacer para expresar mi voluntad expresada a través del voto, a través de cada uno de los elementos, porque en definitiva el depositario de la soberanía popular es el pueblo de Venezuela. Y lo que estamos haciendo es garantizando, acercando esa garantía de elegir, de decidir al pueblo, al ciudadano. Esta ley de referéndum lo que busca es que usted que nos está viendo tenga la capacidad de salir de esta crisis, que tenga la capacidad de elegir y decidir en los tiempos que son correctos, como debe ser para el pueblo de Venezuela, cómo podemos ir adelante en esta crisis. Ese es el fondo, en realidad, de la materia que hoy discutimos. Así que antes que empecemos con el cinismo de decir cuáles son las prioridades que están muy claras marcadas en esta bancada, es cambiar, sí. ¿Es solucionar la crisis? Claro. ¿Es que regresen los alimentos? Por supuesto. ¿Es que se termina la escuela? Por supuesto. Pero para eso, y lo sabemos, el conflicto político y la crisis que ellos generaron, que la hicieron en este momento, es lo que debemos nosotros avanzar. Así que pueblo de Venezuela, hoy, día histórico que se demuestra además dónde está la mayoría calificada que tanto se vociferó. Además, es muy importante que el pueblo que sepa que estamos aquí, no para garantizar unos privilegios a unos poderosos, no, sino para garantizar que todos los derechos sean para todas las personas. El derecho a elegir. Hemos visto incluso como el año pasado unos ciudadanos tuvieron que lanzarse en huelga de hambre incluso para pedir una fecha de elecciones, porque el CNE se negaba. Un CNE que, por cierto, hoy está señalado por esa misma bancada. Ellos fueron los que denunciaron al CNE, en la bancada del régimen, al CNE por el caso de Amazonas, que hoy no está resuelto. Así que nos acercamos, pueblo de Venezuela, al resultado, nos acercamos a la salida pacífica de esta crisis con esta ley de referéndum, con normar, con reglar una deuda que teníamos para hacer la discreción de unos poderosos, para hacer la discreción de una gente que no quería escuchar al pueblo de Venezuela. Así que hoy 2/3 se acercan al cambio, la mayoría del pueblo de Venezuela se acerca al desenlace pacífico de este conflicto que generaron, esta crisis que ustedes generaron a través de superar la urgencia, a través de superar esta problemática que tenemos los venezolanos y simplemente encauzarnos desde la calle pacíficamente con el referéndum, con el revocatorio, con cada uno de los elementos a la salida a la crisis que vive Venezuela. Muchas gracias, pueblo de Venezuela. Seguimos adelante. La bancada de la unidad, por supuesto que apoya y respalda esta oportunidad para seguir acercando los derechos políticos al venezolano, para seguir acercando el derecho a elegir, la capacidad de sentirse en el poder de decidir en materia de lo que regirá el destino de los venezolanos. Así que muchísimas gracias, pueblo de Venezuela. Vamos adelante y seguimos con este cambio. Muchas gracias, señor diputado Juan Guaidó. Tiene la palabra.